Las fuerzas de inducción. Las fuerzas que mantuvieron a esta bola de aluminio flotando en el espacio, lo mismo que aquellas que hicieron que diera vueltas, son conocidas como las fuerzas de inducción electromagnética. Aquí en el laboratorio de esta universidad estoy rodeado de motores eléctricos y todos usan esta clase de fuerza. Esta fuerza es producida por corrientes eléctricas en esta espiral que a la vez induce más corriente en esta bola. Esto nos demuestra que la única clase de objetos que podemos suspender de esta manera son objetos metálicos que son buenos conductores de la electricidad. Y, por tanto, es relativamente fácil apoyar un objeto tridimensional como, por ejemplo, una esfera. Y hay que ser más cuidadoso cuando se trata de un plato liso, pero es posible sostener un disco tal como este que se ve aquí. De nuevo tenemos dos espirales, una dentro de la otra. Y en este caso, cada espiral está enrollada alrededor de un cilindro laminado de acero. Cuando conecto, el disco queda suspendido. Y si controlo la corriente en una de estas espirales, puedo hacer que el disco haga cosas diferentes. Como, por ejemplo, que oscile. De esta manera. O puedo hacer que se quede fijo de nuevo, flotando arriba. O puedo hacer que se incline en ángulo, como se ve. Y por último, puedo hacer que salga despedido. Cada una de estas acciones puede definirse como el resultado de un mecanismo totalmente diferente. Ahora demostraré cómo usamos las fuerzas de inducción de una manera distinta. Esta vez tenemos una hilera de espirales colocadas en unas ranuras hechas sobre una base de acero. Y han sido puestas de tal manera que puedan propulsar esta lámina de aluminio horizontalmente. Justo en esta superficie. Conecto. Una vez más. Y ahora lo desconecto y cojo el aluminio sosteniéndolo por un extremo con los dedos índice y pulgar. Entonces, tal como se puede ver, además de la fuerza horizontal, existe una fuerza de elevación. Cuando suelto la lámina, por supuesto, se cae. Es la fuerza de caída que nosotros le asignamos, pero la fuerza de elevación es algo que no habíamos previsto. Esto es el motor de inducción lineal. En cierta manera, es mucho más fácil de explicar cómo se originan las fuerzas horizontalmente que explicarlo cuando se producen verticalmente o con las fuerzas que vimos sosteniendo la esfera. Pero es muy sencillo hacer una demostración de la inducción empleando una sola espiral y una anilla, como esta. La anilla se pasa alrededor o por encima de un eje de acero, el cual está hecho, tal como se ve, por filamentos de acero. También servirían unas varillas de hierro unidas. Cuando conecto la corriente alterna, la anilla es despedida, la cojo y la vuelvo a poner. Y vuelve a ser lanzada al aire. Pero si la repongo mientras la corriente está fluyendo, parece que flota de igual manera que el plato y el disco que vimos anteriormente. Y sin embargo hay una diferencia. Nunca podrá quedar absolutamente suspendida en el aire. Siempre ha de apoyarse en el eje cuando se suelta. Este es un antiguo experimento que se hizo por primera vez en el año 1880, pero no se cayó en la cuenta hasta hace relativamente poco de este interesante hecho. Si sostengo a un lado del eje de acero un cilindro de cobre que se deja libre para que pueda rotar, no sucede nada, hasta que coloco la anilla. Esto hace que el cilindro empiece a girar. Y si coloco el cilindro al otro lado del eje o cable de acero, dará vueltas en dirección contraria. Parece como si existiera algo que barriera hacia arriba, que hiciera que el cilindro dé vueltas como si hubiera una corriente de aire. Pero no puede ser una corriente de aire, porque si sostengo un plumero al lado, las plumas no se mueven. Una vez determinado que hay algo que se mueve hacia arriba, podemos intentar adivinar de qué se trata. Podría ser un campo magnético. Un campo magnético que se está moviendo hacia arriba. Podemos comprobarlo montando dos magnetos en un brazo giratorio. Los imanes están colocados enfrente de este disco de cobre, que también está en libertad para girar. Hay un espacio de 6 milímetros entre los imanes y el disco. Y sin embargo, cuando hago girar los magnetos, el disco también empieza a girar.
pero nunca llega a igualar a los imanes. Yo no sé si esta acción les recuerda a ustedes alguna cosa que hayan visto, pero si no, lo verán si giro el brazo para que tenga un ángulo de 90 grados. Lo intentamos de nuevo. Cuando uno da vueltas al té en la taza con la cucharilla, el té nunca iguala la velocidad de la cucharilla al girar. Gracias. Un ingeniero necesita pocas explicaciones acerca de lo que es un motor de inducción, solo recordándole la acción de mover el té en la taza y dándole buenas respuestas, él seguirá usándolo. Por ejemplo, él verá su motor de inducción lineal como si fuera un río magnético que está fluyendo. Y si en este caso coloco el cilindro dentro del río, uno se puede imaginar, incluso ver, el líquido fluyendo por debajo del cilindro y haciendo que dé vueltas. De ahora en adelante vamos a considerar la máquina lineal como la que produce una serie en movimiento de olas y campo magnético. Cuando queremos diseñar esta clase de máquinas, solo necesitamos estudiar el mecanismo de las ondas mecánicas en movimiento. Las olas en el agua son familiares para todos, ya que la mayoría hemos visto las olas del mar y las ondulaciones en recipientes igual a este que se pueden producir al dejar caer una pequeña bola dentro. Pero el mecanismo de las olas no está muy claro con este experimento. ¿Qué es, por ejemplo, lo que en realidad se mueve hacia los bordes del recipiente cuando dejo caer la bola dentro? Lo que primero se puede decir es que son agrupaciones de agua. ¿Pero estas agrupaciones de agua en realidad se están desplazando hacia afuera? Comprobémoslo, dejando caer la bola dentro de un recipiente que tiene un poco de aceite negro en la parte central. Si es verdad que las olas por sí mismos se mueven, entonces los lados de la bola quedarán manchados de aceite apenas las primeras ondulaciones del líquido la toquen. Intentémoslo. Como puede verse, esto no sucede así. Examinaremos el movimiento de estas olas más detalladamente. No obstante, esta vez lo haré por medio de un modelo totalmente mecánico. Cada una de estas varillas es libre para moverse hacia arriba y hacia abajo, y únicamente pueden moverse en esas direcciones. A continuación, haré que se muevan de esa manera por medio de una serie de levas en un eje normal. Cuando hago girar el asa, sucede algo muy interesante. Este movimiento en forma de olas, que se mueve en la parte de este modelo de varillas, es casi idéntico al modelo del campo magnético que se desplaza sobre la superficie de un motor de inducción lineal. En este punto, lo que se mueve horizontalmente es puramente imaginario. Para hacerlo real, tenemos que añadir algo más, como esto. Quizá ustedes piensen que no es muy evidente que lo que se mueve horizontalmente es imaginario, sin la bola. Entonces, para convencerles de esto, voy a intentar usar el mismo modelo con un grupo de varillas diferente. De nuevo, la parte superior produce el movimiento familiar de las olas. Pero supongamos que saco todas las varillas pares. ¿Podrán ver todavía la misma ondulación en movimiento? En esta ocasión pueden decir que han podido verla y pueden decir que se estaban moviendo en la misma dirección que antes. Ahora voy a sacar de nuevo las varillas pares. ¿Podrían decirme, si lo ven, en qué dirección se mueve la ola? Estarán de acuerdo conmigo en que esta vez es más difícil. Y quizás se hayan dado cuenta de que lo que hacían antes era unir los topes de las varillas